de esta jornada. Se lanzarán 5 preguntas. Cada una de las panelistas va a responder sus preguntas y al final vamos a tener retroalimentación por parte del público. Vamos a iniciar que cada una de las panelistas se presente brevemente en su institución y lo que están haciendo actualmente, y vamos a ir girando las preguntas. Iniciamos con la maestra Estela, después con la licenciada Ana, con la licenciada Vicky y al final con la maestra Aide. Entonces, adelante, maestra. Sí, soy Estela Márquez, tengo 29 años trabajando en el IMSS, ya próxima para jubilarme. Mi experiencia pues práctica es en el área de salud y pues también soy profesora en la UDG. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana María Flores Miramontes, soy licenciada en Trabajo Social, actualmente estudio la maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar. Gracias. Hola, soy la licenciada Vicky Cervantes, 23 años como servidor público, de los cuales 18 en juzgados municipales, toda mi vida profesional y de estudiante en las áreas penitenciarias, y actualmente también doy clases para las áreas de prevención del delito, capacitando a seguridad pública aquí en el estado de Jalisco y en el interior de varios estados de la República Mexicana. Gracias. Yo soy la maestra Aide Patrón, soy coordinadora de trabajo social del Sistema Jalisco es Música. Es un proyecto social del gobierno federal que se encarga de brindar educación musical y formación en valores a niños, niñas y adolescentes de la zona Huentitán. Soy docente en el Centro Universitario de los Valles y actualmente estoy estudiando el doctorado en cognición y aprendizaje. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. La cual nos indica, en relación a la evolución del trabajo social, ¿cuál es el hito más importante que ha marcado hacia el rumbo de este trabajo social contemporáneo? ¿Cuál ha sido el hito más importante a través de toda su historia? Iniciamos con la maestra Estela. ¿Cuánto tiempo tengo? Como un minuto y medio. Muy bien, miren, cuando leí las preguntas dije, bueno, según yo, lo más importante en la evolución del trabajo social ha sido que en 1922, más o menos, José Vasconcelos crea algo que se llamó una política social que emanó de la Secretaría de Educación Pública, que eran las misiones culturales. Las misiones culturales fue una política social desde la Secretaría de Educación Pública que buscaba civilizar a los indígenas, es decir, quitarles su cultura, su tradición, su estilo de vida y civilizarlos, es decir, violentarlos desde el sistema para que ellos aprendieran a ser educados. ¿Quién entra en ese equipo multidisciplinario en las misiones culturales? Pues trabajo social. Y así es como el Estado absorbe la carrera de trabajo social en ese equipo multidisciplinario. Luego, Elí Evangelista dice que en 1933 se creó la primera escuela de trabajo social. ¿Y qué materias nos daban en la primera escuela de trabajo social? La escuela se llamaba Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social. Surcido y remendado, surcido a mano, remendado de ropa, puericultura, economía doméstica, matemáticas para que las mujeres aprendieran a hacer cuentas y ahorrar, todo eso. Entonces, creo yo que ahora la carrera de trabajo social, no sé, en la UTEC, supongo que es similar el plan de estudios, pero ahora ya las trabajadoras sociales contemporáneas, las nuevas generaciones ven epistemología del trabajo social, ven modelos y niveles de intervención, ven paradigmas del trabajo social, ven teoría social, ven todo eso. Sin embargo, o sea, ha evolucionado. Yo creo que es uno de la evolución más importante. Sin embargo, las trabajadoras sociales, según yo, necesitamos sacudirnos. Ese sería el principal hito. Necesitamos sacudirnos a Irene Robledo. Perdónenme.
Necesitamos sacudirnos la idea que nos deja Irene Robledo, que Irene Robledo está muy casada con esta idea de la economía doméstica, el subsidio a mano, pues lo asistencial es funcionalista y en algunas situaciones está bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? El principal hito de trabajo social en este momento es que las trabajadoras sociales ya nos estamos metiendo asuntos de género, de derechos humanos, de aborto, de derechos de las mujeres, de feminismo. Por favor, ya es el momento histórico. Ya hay movimientos de trabajadoras sociales que ya se están manifestando a favor de una justicia social, de un respeto a los derechos humanos en general. Entonces yo creo que en la evolución de 1936, de 33 o 22 a 2020, yo creo que ha sido bastante en ese sentido. Tenemos que sacudirnos toda esa tradición que en su momento fue buena, bueno, por eso estamos aquí, pero ya no. Creo yo que en ese sentido va. Gracias. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con la maestra. Actualmente yo me encuentro estudiando la maestría en gestión, innovación y gestión. De hecho, debido por todo esto, ¿no?, de que necesitamos renovarnos, dejar las antiguas prácticas, sobre todo con la aparición del internet y las nuevas tecnologías, creo que nos enfrentamos a una sociedad diferente. O sea, que necesita que ataquemos los problemas de una manera diferente también. Creo que a partir de ahí, del 2000 para acá, las cosas han ido cambiando bastante. Gracias. Sí, yo por eso te decía que iniciara. A partir del 90, trabajo social cambia la forma de, bueno, se cambia dentro del trabajo social la forma de ejercer las políticas públicas. Yo creo que el hito más importante entonces sería visibilizar la importancia de nuestra profesión, ¿no?, del trabajo social, haciendo conjunto con la forma de pensar de mis colegas. Yo solamente quiero decirles algo, aplaudo el ejercicio que acaba de hacer nuestra colega, el decir yo llego y me presento y digo soy licenciado en trabajo social. Tenemos que empoderarnos. Tenemos que tomar todo un conjunto de conocimientos para decir, esto como trabajador social yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer. Si bien muchos nos dicen, es que trabajo social es como el condimento de muchas sopas, ¿no? No, soy el condimento principal de todas esas sopas, ¿no? Yo soy quien puede organizar, yo soy quien puede planear, yo soy quien puede diagnosticar. Todo eso podemos, nada más triste el que me ha tocado escuchar a colegas recién egresadas que me digan, licenciada, ayúdame, ¿ahora qué? ¿Cómo que qué haces? ¿Ya se te preparó? ¿En qué? En diferentes disciplinas. En nuestra carrera, y lo decía ahorita la maestra, probablemente la UTEC es la segunda, creo yo, después de la Universidad de Guadalajara, y no es por ponerle número, pero bueno, sabemos que para titularnos debemos de ir con el alma mater, ¿no? Entonces, llevan muchas cosas muy buenas, sí llevan muchas cosas muy buenas. ¿Qué falta? Falta que nosotros nos la creamos. No terminamos de creer la importancia que tiene nuestro quehacer profesional. No somos número 2 de nadie. Somos a la par de todos los demás, de nuestros demás profesionistas. No tenemos que estar luchando por ser primero, o por ser el número 2, o por ser el número 3. No, debemos de luchar por estar ahí, por conservar nuestra presencia, por conservar nuestro lugar, por conservar la necesidad que tienen las instituciones públicas y privadas de tener a un trabajador social en sus filas. Gracias, la maestra Heidi. Sí, bueno, pues lo han dicho un poco, han dicho todo, ¿no? Un poco de todo. Con respecto a lo que decía la maestra de que generalmente, bueno, pasan dos cosas muy peculiares siempre en las instituciones, cuando hablamos de instituciones como campo, pues como área de trabajo social. O somos las que lo hacemos o los que hacemos todo, ¿no? Porque obviamente tenemos bastantes competencias, bastantes herramientas, ¿sí? Y entonces nos volvemos en el todólogo que inutilizamos a las demás personas, perdón por decirlo, pero
se vuelven parásitos de nosotros porque nosotros podemos hacer muchísimas cosas, o no nos empoderamos lo suficiente como para decir yo soy capaz de hacer diagnósticos, de hacer intervenciones profundas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo social va a sonar muy redundante, pero es un momento muy crucial entre transgredir límites, pero también entre seguir fijando nuestro objeto, porque nos volvemos o todólogos o nos volvemos los que no podemos intervenir en ciertas situaciones, ¿no? Es lo que tengo que decir al respecto. Continuando con la pregunta número 2 para cada una de nuestras panelistas. Cuando hablamos en trabajo social de la situación problema, ¿cuál sería en tu campo de aplicación tu diagnóstico de problemáticas más relevantes del contexto nacional actual? Iniciamos con la maestra Estela. Bueno, la pregunta se me hace muy amplia, imagínense a nivel nacional, entonces voy a hablar de la problemática social con la que yo trabajo, ¿sí? Trabajo en el área de la salud. Yo me he dado cuenta, por eso yo le decía a Griselda hace ratito esa situación. Yo que trabajo en el área de la salud, nos damos cuenta que hay determinantes sociales de la salud. Cuando llega una persona con un problema de salud, llega con el médico, necesita la cirugía, pues el médico lo opera ya y se resolvió. Pero espérate, hay determinantes sociales cuando hablamos de la salud. ¿Cuáles son esos determinantes sociales? ¿De dónde viene esa persona? ¿En qué colonia vive? ¿Qué escolaridad tiene? Sus padres qué escolaridad tienen? ¿Qué tipo de oficios? ¿En qué trabajan? ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Qué salario tiene? Todo ese tipo de situaciones son determinantes sociales de la salud. Entonces, si hay algo que a mí me ha impactado y que nunca me ha dejado perder la sensibilidad de trabajadora civil en el área de la salud, es un problema muy importante: la desigualdad en la redistribución de la riqueza. No es lo mismo. Yo veo gente morir a diario, y esa ha sido mi mayor frustración en todos estos años de trabajo, ver morir a gente a diario porque es pobre, nada más. Si usted, no es lo mismo una fractura de cadera, alguien que va a ser atendido en el Puerta de Hierro, que una fractura de cadera, alguien que va a ser atendido en el Hospital Civil Nuevo, en el Hospital Civil Soquipa, en el Hospital Civil Viejo, o en el Seguro Social, o en el ISSSTE. Usted tenga 200,000 pesos o 250,000 para comprar la prótesis y que lo operen en 2 días, y hasta comprar la sangre si es posible, porque por cada bolsa de sangre le cobran 10,000 pesos en un hospital privado. Usted no se preocupe, cuando venga el Seguro Social pues se va a tardar porque va a haber una fila de gente antes que usted para operarla, y si va al Hospital Civil pues se va a tardar más porque va a tener que vender la casa, la vaca, el chivo, para poder operarse. Entonces, creo yo que el principal problema en cuanto a diagnóstico que yo he trabajado en el área de salud son las determinantes sociales de la salud, que tienen que ver con la pobreza, con la marginación, con la exclusión social, con la desigualdad de género también. Entonces, creo yo que en ese sentido es donde surge el diagnóstico y el acompañamiento. El médico o la médica pone el paracetamol, el omeprazol. ¿Qué ponemos nosotros? Lo más complejo, el acompañamiento en lo social. Gracias. Bueno, a manera más general, mi experiencia ha sido un poquito más en comunidad. Yo creo que una problemática que se vive a nivel nacional y que pues, nos toca a todos y a cada uno de nosotros es la inseguridad y la delincuencia. Cuando trabajas en comunidad, de repente, pues sí, los proyectos son muy buenos, no se viene respaldado por una buena institución, pero te topas con que en las comunidades hay problemáticas de narcotráfico, de delincuencia, y pues ¿qué pasa? ¿Sabes? Vengas de donde vengas, aquí no es. Entonces te quedas, pues, ahora sí que con el trabajo a medias. ¿Y qué dicen las instituciones? No, es que ahí no se puede entrar, están
en conflictos de narcotráfico, etcétera, ¿no? Y a los líderes comunitarios que se encuentran ahí, bueno, ellos se ven obligados también a hacerse al lado del narcotráfico o de los delincuentes, que son los que están manejando en ese momento las comunidades. Y son víctimas, ¿no?, de ese tipo de problemáticas. Yo creo que algo que voy a retomar de la colega es donde dice cuál es la mayor frustración, ¿no? Yo creo ya con tantos años de servicio, me he preguntado muchas veces cuál sería, o me he hecho la pregunta que la licenciada que nos convoca nos hace, ¿no? Es el actuar tradicional en el sistema penitenciario y el actuar emergente. Hace rato veíamos en la conferencia que nos daba la colega, todo lo que necesitamos hacer. La falta de capacitación es una cosa que es muy relevante. En el ámbito penitenciario todo el mundo quiere llegar, a hacer sus encuestas, a entrevistar a tu detenido y ahí te quedaste. ¿Qué tenemos que hacer en el ámbito penitenciario? Como en muchos otros campos, es capacitarnos, estar actuales, vivir el momento que estamos viviendo para nosotros abonar a construir ese tejido social del que tanto estamos hablando todos los días, en todos los medios, en todas las áreas. Si una trabajadora social en el área penitenciaria no se prepara, no sirve. Y eso lo tenemos que entender, pero no lo entendemos. Alguien por ahí dice, es que la capacitación es cara. Bueno, hay capacitaciones gratuitas y aún así no acudimos. Hay capacitaciones en tu mismo trabajo y aún así no vas. En línea, en de algunas otras formas, hay maneras de capacitarte y no lo haces. Y por ejemplo, yo pensaba, yo decía, bueno, a ver, ¿qué les comparto, no? Sé que aquí está la mayoría del área médica, pero bueno, en el área penitenciaria, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, capacítate. ¿En qué? En métodos alternos de solución de controversias, en la área de peritaje social, en técnicas de la entrevista, en intervención en crisis, en atención a víctimas del delito, pero eso no lo hacemos. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque pensamos que ya lo sabemos. Porque nos negamos a entender que cada día es diferente y que cada día es una oportunidad para prepararnos y ser mejores. Y que si de veras amamos esta carrera, lo primero que tenemos que entender es que nuestra sociedad es cambiante y veamos lo que nos está sucediendo. Tenemos que ajustarnos a la realidad social. Tenemos que entender que cada día es una oportunidad para que el trabajo social sea diferente y se empodere. Gracias. ¿Maestra? Sí, bien. Bien, pues hay muchas problemáticas que obviamente, voy a hablar de unas problemáticas como muy focalizadas desde mi área de intervención, pero pues que obviamente están permeadas por muchos elementos económicos y políticos a nivel nacional, ¿no? Pero yo que trabajo, o nosotros desde mi institución que trabajamos con familias, que trabajamos con niños, con niñas, pues lo primero que yo veo es las cuestiones de relaciones interpersonales, cómo nosotros nos dirigimos hacia la niñez en general, cómo los padres de familia abordan la niñez, cómo son educados, cómo los niños conviven con sus pares, por ejemplo, y cómo eso a su vez pues va a permear en algún sentido la educación de nuestro país, la política de nuestro país. Y justo yo hacía el ejercicio, porque siempre uno se está preguntando muchas cosas, yo hacía ese ejercicio como muy dramática sobre el coronavirus, ¿no? Y les decía a mis compañeros de trabajo, les digo, imagínense que el coronavirus nos mata a todos, ¿no? Y solamente quedan los niños, ¿no? Y que queden nuestros niños, o sea, los niños a los que impactamos. ¿Estos niños estarán preparados para hacer una mejor sociedad? ¿Estarán preparados para hacer una sociedad más justa, más equitativa? Y pues la verdad es que la realidad me dice que no. Y eso tiene que ver también con el contexto familiar. Hay muchas familias en donde dejan en estos sistemas educativos, llámese escuela, llámese orquesta, que es de donde yo vengo,
u otras instancias pues los dejan como guardería, ¿no? En mi caso, por ejemplo, creen que los niños van a aprender solo música, que es una academia musical, y sin embargo se olvidan de permearse de otras cosas, de otras herramientas que van junto a la educación musical, en mi caso. Otra de las cosas que yo veo tiene que ver mucho con los derechos de los niños. Nosotros como institución, como Sistema Jalisco es Música, garantizamos la educación musical a ciertos niños. Es verdad que podemos impactar poblaciones que están en empobrecimiento, que tienen marginación social y todo, pero aún así pertenecemos a una élite. Es decir, el derecho a la educación musical no ha sido garantizado para todos los niños. Entonces, todos esos cuestionamientos pues me llevan a mí a hacer como un diagnóstico pues mucho más focalizado, pero que obviamente si lo visualizo a nivel nacional pues no es diferente. Espero no hacernos bolas con esto que les digo, porque a lo mejor es un diálogo muy interno, necesitaría platicarles un poquito más qué es lo que hago, o qué se hace, o quiénes somos, ¿no? Pero la idea es esa, es fácil. La pregunta número 3. Dentro de los aportes de las diversas ciencias y las diversas disciplinas, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son también las desventajas de que trabajo social es una disciplina ecléctica? Iniciamos con la maestra Estela. Bien, bueno, yo primero quiero hablar de las desventajas. Fíjense que yo siempre he pensado que la disciplina de trabajo social pues, se conforma es como un resultado de ciertas necesidades sociales, y bueno, por eso se genera la carrera de trabajo social. Sin embargo, se genera con cierta ambigüedad. El objeto de estudio de repente nos parece ambiguo, y esa ambigüedad propia del nombre de la carrera de trabajo social nos pone en desventaja, volviendo a la pregunta de qué es ecléctica, ¿verdad? Claro, nos pone en desventaja porque he visto trabajadoras sociales que no sé las que trabajan en el área penitenciaria, he visto trabajadoras sociales en el CEMEFO, que cuando llega el cuerpo, eso le estoy hablando hace 10 años, 15 años, cuando llega el cuerpo, ellas le toman las fotografías a los cuerpos de las características del lunar, de las partes así particulares para identificar, y hacen el catálogo de fotografías. Y entonces yo digo, ¿por qué una trabajadora social tiene esa labor? Y luego vamos al área de salud y nos damos cuenta que nos esforzamos por ser las queda bien con la disciplina hegemónica en el área de la salud, que es la medicina, y nos convertimos en las queda bien y queremos ser aceptadas, y entonces nos convertimos en la asistente, en la secretaria y en lo que usted diga, señora y señor médico, y luego nos vamos al área de jurídica y vemos que hay otra profesión hegemónica que es la abogada o el abogado, y entonces igual nos convertimos en las que archivamos, en las que da bien, y entonces es esa falta de especificidad en qué es lo que somos buenos las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales nos lleva a una ambigüedad profesional, y eso nos ubica en una cierta desventaja en la profesión. Bien decía la maestra Adriana, bien decía la maestra Aide cuando hizo su intervención, decía Aide sobre Gris, decía, es que te felicito porque te has posicionado, es muy difícil trabajar en un equipo multidisciplinario. Me queda muy claro, tengo 29 años trabajando en un equipo multidisciplinario en donde la posición subordinada la tenemos las trabajadoras sociales, y me ha costado mucho trabajo hacerles entender a mis colegas, pares, médicas, psicólogas, nutriólogas, que somos iguales en la profesión y que no estoy ahí para ser su asistente.
creo yo que en ese sentido es la gran desventaja que tiene el trabajo social en este momento, por ser una carrera ecléctica, que trabajo social de repente no sabemos qué significa, que un montón de disciplinas entran ahí, pero me da mucha risa un póster que sale en el Día de Trabajo Social. No soy médico, pero ¿cómo te curo el alma? No soy enfermera, pero te curo tus heridas. Y entonces a mí me molesta y yo digo, entonces, ¿qué somos? O sea, vamos ubicando específicamente a qué nos dedicamos. La ventaja es que, bueno, pues tenemos esa gran oportunidad de que podemos tomar de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la medicina, de la ecología, hasta de la ingeniería, si queremos, un montón de teorías y de herramientas pues, para poder intervenir, creo yo. Punto. Gracias. Bueno, yo comenzando con las ventajas, yo creo que el hecho de que veamos un poquito de todas las ciencias nos abona y nos aportan herramientas para trabajar con infinidad de personas, infinidad de ámbitos. Tenemos un poquito ahí de bagaje, de todo un poco. La desventaja, ¿cuál sería? Precisamente esa, ¿no? Que como vemos de todo un poco, a la hora de estar en determinado lugar, sentimos que no tenemos esa, ¿cómo se diría? Esa preparación, y tenemos que buscar por nuestra cuenta especificarnos en eso. Ya sea tomar cursos por nuestra parte, a veces estudiar maestrías que entran en cierta parte. Entonces siempre, si estás en el área de salud, ay caray, veo esto, y pues tengo que ir a mi casa y buscar y prepararme en eso, según en el área en el que estemos. Esa es la desventaja. Continuamos con Vicky. Yo no puedo negar que al inicio de la carrera, en mis primeras experiencias, uno se cree de todo, ¿no? Piden hacer algo y te la crees y lo haces. Tú quieres mantenerte ahí, ¿no? Les digo, toda mi vida profesional ha sido en el área jurídica, en el área penitenciaria. Entonces, al inicio de la carrera, repito, me pedían, oye, necesito clientes a tal persona, pues lo orientaba. Necesito que hagas esto, lo hacía. Necesito que vayas y acompañes a tal lugar, lo haces. ¿Qué te va dando ese empoderamiento o esa autenticidad? La experiencia. El decir, a ver, espérame, creo que hay una confusión, como que esto aquí ya no me toca. O sea, como que aquí, hasta aquí estoy yo, hasta aquí estás tú. Incluso te pones a ver en mi área mucho de lo que tienes que cuidar, lo jurídico, ¿no? Si paso de aquí, yo entro a una responsabilidad, que eso está pasando ahorita en muchas áreas, como el área de la salud. Anteriormente, bueno, no pasaba nada, pero ahora hay normas que seguir, protocolos que hacer, que seguir también. Entonces, creo yo que no es desesperarse, es ir poco a poco, y repito, la experiencia es quien te va dando las pautas para tu actuar profesional. Eso no lo puedo negar. ¿Qué le veo como ventaja? Muchas. Más que desventajas, yo le veo a nuestra carrera demasiada ventaja. ¿Por qué? Yo era la segunda a bordo en unas guardias muy pesadas, en donde había más de 200, 300 detenidos. ¿Y por qué digo que era la segunda a bordo? Porque arriba estaba la juez con sus actuarios, con su secretario, con todos los demás, y abajo estaba la parte operativa liderada por la trabajadora social, estaba con sus custodios, con su psicóloga, que era, bueno, a mi par, pero al final de cuentas, trabajo social es el primer contacto con el detenido o con la detenida. Entonces, la experiencia nos lo va dando. Es lo que yo puedo decir. Ventajas, muchas, porque sabemos hacer demasiadas cosas. Gracias, Vicky. La maestra Aide. Bien, cuando yo, ahorita tengo 5 años laborando en esa institución, cabe resaltar. Y lo menciono porque cuando yo ingresé, pues al igual que como dice la maestra, pues generalmente uno asume ciertas responsabilidades que no corresponden, ¿no? Y como decía también la maestra Estela, siempre hay una disciplina hegemónica que aplasta un poco nuestro trabajo. En mi caso tenía que ver con la música. Esa es mi disciplina hegemónica, la música, que aplasta el trabajo social.
Entonces yo dije, ¿cómo encuentro un diálogo entre estas actividades que tal vez no me corresponden con aquella disciplina y con las tareas, actividades que me tocan o que debo hacer, como lograr la participación social, hacer grupos autogestores, lograr que haya lograr educación social con los niños, con las familias, que estos impacten a la comunidad. Bueno, me agarré, pero ustedes no saben, hablaba hasta con las piedras. Entonces yo dije, ¿cómo lo logro? Y entonces, pues leyendo te encuentras, caí en la cuenta de que una de las ventajas que tiene el trabajo social es que puede conformar otros objetos de estudio también, que puede intervenir en otros aspectos, y entonces yo tomé la música como un eje transversal para poder lograr la participación social, la educación social, la autogestión, y entonces así también logro que las otras personas se motiven, llámese familias, niños, etcétera. Y entonces me tuve que permear de algo que se llama arte comunitario, música comunitaria, y entonces empecé a fusionar el trabajo social, lo voy a llamar fusionar, en donde entonces uso como eje rector la música y me aventuro a hacer este tipo de intervenciones. Y hemos logrado, bueno, lo digo yo porque pues yo estoy ahí, pero hemos logrado grandes cosas cuando en un inicio en esa institución mis intervenciones eran muy breves, eran muy administrativas, eran roles muy específicos, y entonces esas funciones administrativas me permitieron a mí conocer mi comunidad de diferente forma, porque al ser el primer contacto, entonces yo digo, los papás de fulanito, de Pedrito, de Santiaguito, yo ya sé en qué trabajan, ya sé cuáles son sus puntos débiles, puntos fuertes, cómo tratarlos, qué les puede interesar, y entonces empiezo a crear categorías más grandes sobre qué les puede interesar a este grupo, y empiezo a conformar grupos, y empiezo a trabajar en comunidad, y empiezo a ver necesidades y invitar, órale, vénganse, vamos a hacer esto, etc. Entonces yo lo llamo que una de las ventajas más fuertes de ser eclécticos es este concepto de interdisciplinaridad, no de multidisciplinaridad. Entonces, creo que una de esas ventajas que te permite también innovar, que te permite crear, que te permite aventurarte también a hacer nuevas intervenciones diferentes. Entonces creo que esa es una de las ventajas. Yo veo puras ventajas, ¿no? Pero habrá quien vea también desventajas. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Gracias, maestra. La pregunta... Gracias. La pregunta número 4, la penúltima ya de este conversatorio magistral. Social, disciplina o ciencia. Iniciamos con la maestra Estela. Bueno, esa es una discusión que ya tiene más o menos 20 años. No nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, está ahí Boris Lima, que él dice que para que el trabajo social sea una ciencia tenemos que trabajar sobre epistemología del trabajo social. Susana García Salor es otra escritora, trabajadora social de Argentina, y ella dice que el trabajo social no es ciencia. De hecho tiene un artículo que así se llama, El trabajo social no es ciencia. Y también nos encontramos con Norberto Alayón, que tiene un libro en donde rescata 149 conceptos de definiciones de trabajo social, y haciendo una sistematización de esas 149 definiciones nos damos cuenta que el trabajo social lo denominan como ciencia, como arte, como disciplina, como tecnología. Entonces, bueno, hasta ahorita no nos hemos puesto de acuerdo. Sin embargo, yo Estela, ¿cómo lo veo? Bueno, yo creo que hay 3 aspectos que dificultan que el trabajo social no se vea como ciencia. ¿Por qué? Primeramente, tenemos una división muy marcada entre la teoría y la práctica, ¿sí? Y eso no nos ha permitido, de alguna manera,
como llevar a la intervención y sobre todo al análisis reflexivo, a la lectura de los problemas sociales, lo vemos así como muy dividido. La segunda parte que ha dificultado que nos consolidemos como ciencia es que la carrera es una carrera feminizada. Es decir, hay un poder, hay una desigualdad en el sistema binario hombre-mujer. Si somos una carrera de puras mujeres, estamos en desventaja, en desventaja de poder para ver que el conocimiento que produce una carrera feminizada tiene menor valor que el conocimiento que produce una carrera que no es feminizada, que la mayoría de las personas son varones, ¿sí? Entonces esa es otra dificultad que tenemos para consolidarnos como ciencia. Y bueno, sin embargo, a pesar de esas dificultades que tenemos, de esa desigualdad de poder en las ciencias, pues es increíble que no nos demos cuenta, y yo siempre lo digo en mis clases, el trabajo social, las trabajadoras y los trabajadores sociales estamos capacitados para producir ciencia. No importa ese diálogo si somos o no ciencia, si somos disciplina o no somos disciplina. Tenemos las herramientas necesarias y suficientes para producir ciencia y conocimiento científico. Tan es así, en la Universidad de Guadalajara, la carrera está ubicada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en primer lugar. Utilizamos metodologías, utilizamos herramientas desde paradigmas científicos. Entonces, escribimos, hacemos investigación y producimos ciencia, independientemente si es una ciencia o una disciplina. Creo yo que si la maestra Griselda produce ciencia a través de la investigación que está haciendo, pues entonces es una ciencia que le está produciendo el trabajo social. Entonces, a partir de ahí. Gracias. ¿Continuamos? Sí, pues continuándonos con el conversatorio, independientemente de que sea disciplina o ciencia, pues no dejemos a un lado la importancia de nuestra carrera. Y yo creo que como van los tiempos en lo que estamos viviendo, tenemos un campo súper amplio de actuación, y más yo creo que lo vamos a tener, ¿no? De repente, hasta cierto punto yo lo he visto como disciplina, por aquellas herramientas que tomamos prestadas de muchas ciencias, ¿no? Pero igual, nosotros tenemos el lugar abierto para producir investigación, para producir ciencia también. Gracias, Vicky. Cuando vi la pregunta dije, oh Dios, de nuevo me la vuelven a hacer. Porque en muchos lugares lo veo, porque en la escuela es tarea obligada, porque tienes que responderle a tus colegas, porque tienes que responderle a los otros que trabajan contigo, y ustedes, ¿qué onda? ¿De dónde salieron? ¿O cómo le hacen? ¿O qué te dan? ¿No? ¿Qué materias te dan? ¿O quién te enseñó? ¿O cómo te enseñaron? ¿No? Como disciplina, claro, pedimos muchos instrumentos, pero somos muy buenos en su aplicación. Los trabajadores sociales somos excelentes para aplicar muchos instrumentos, incluso mejores, y ya vuelvo otra vez, ¿no?, a decir que somos mejores, pero incluso mejores algunos otros profesionistas para aplicar cuestionarios, algunas otras técnicas, ¿no? Como ciencia, yo quiero compartirles algo que no les había dicho. Coordino los programas de prevención del delito a nivel nacional de un instituto de capacitación, enfocado principalmente a capacitar a los elementos de seguridad pública. Y como trabajador social he producido eso, ciencia, investigaciones, iniciando por un diagnóstico, hace rato lo comentaba aquí a un presente que es psicólogo, y en esas investigaciones, ¿qué hacemos? Producimos conocimiento, aplicamos el método científico y lo aplicamos muy bien. Entonces, creo yo que estamos destinados a trabajar dentro de una sociedad, porque es nuestra primera función y la vital, y dentro de esta sociedad lo que hacemos es eso, aplicar el método científico, y lo hacemos todos los días en nuestro actuar profesional. Entonces, yo no estoy peleada
en decir si nuestra carrera es disciplina, cosa que agradezco porque me sirve bastante, y tampoco estoy peleada en decir que es una ciencia, cosa que también agradezco porque lo he aplicado y lo he realizado y lo he compartido porque lo he sistematizado. Gracias, Vicky. ¿La maestra Aide? Sí, igual que cuando vi esa pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue un meme que dice, que está como un gatito dormido, un perrito, ¿no? Y que dice, en clase de seminario de investigación, el paradigma positivista. El paradigma, o sea, porque creo que nos hemos encargado de ser muy buenos en la práctica y de que aparte la disciplina es potencialmente científica, o más bien potencialmente para convertirse en ciencia, pero que nos hace falta muchísima sistematización y pues es solo eso, sistematizar, engrosar la teoría o crear discusión sobre esa sistematización. Y en la medida en que lo hagamos, la profesión solita en una línea histórica va a tender hacia hacer ciencia. El problema es que los problemas sociales son tan complejos que no nos da tiempo de sistematizar. Ya cambió algo al día siguiente, cuando nosotros apenas estamos en la discusión de hace 1 año, 3 años. Entonces es demasiado complejo. Tenemos que darnos como el tiempo de poder mirar, de poder sentarnos a reflexionar, y pues eso es bastante tiempo de inversión, y pues lo que nosotros queremos es que haya cambios sociales. Entonces pues siempre vamos a tender a ir a la práctica y no a teorizar. Creo que por ahí va. Gracias, maestra. La última pregunta de este conversatorio brinda un mensaje de cierre para los estudiantes, egresados y profesionistas de trabajo social para dignificar la disciplina en el mundo actual. Iniciamos con la maestra Estela. Fíjense que en mis 29 años que tengo como trabajadora social en el área de salud, algo me ha quedado muy claro, es quien trabaja en instituciones, quienes trabajamos en instituciones, nos damos cuenta que tenemos un trabajo para toda la vida, que vamos a tener una pensión digna, si es que mi amigo Andrés Manuel López Obrador quiere. Vamos a tener crédito de casa, crédito, vacaciones pagadas. Entonces, ¿qué nos permite a las personas que trabajamos en instituciones, que somos la mayoría de las trabajadoras sociales a nivel nacional, porque el Estado es nuestro principal empleador? ¿Qué me dice a mí eso? Pues yo les diría que aquí no hay estudiantes, creo yo que no hay estudiantes, pero yo les diría a las que ya estamos ahí, tenemos grandes ventajas las que trabajamos en las instituciones. Por favor, explótalas. No llegues, siéntate. Como ya tienes todas esas ventajas, no te sientes, checa tu entrada, checa tu salida, no hagas nada y espera los 29, 30 años de servicio que te hacen falta para jubilarte. No hagas eso, por favor. O sea, el trabajo social es otra cosa totalmente distinta. Tenemos que meternos a asuntos de género, asuntos de feminismo, asuntos de derechos humanos, de justicia social. Tenemos que meternos a trabajar con temas como aborto, temas como derechos a la no discriminación de la población, de la población de la diversidad sexual. Tenemos que meternos a temas con migración. Tenemos que trabajar algunos temas transversales en todo donde estemos. Si trabajas con niños en escuelas de música, si trabajas en jurídico, si trabajas en salud, si trabajas en empresa, en innovación social, en una asociación civil. Tenemos temas transversales que es urgente que los trabajemos en este momento y no sentarte en la comodidad, en la certidumbre y en la seguridad laboral que nos da la institución, de sentarme y esperar a que me jubile y no hacer absolutamente nada, porque de verdad se los digo, aunque no hagamos nada, nos vamos a jubilar y nos van a pagar vacaciones, el crédito para auto y el crédito para Continuamos con la... Pues primero que nada les doy las gracias por estar aquí. Pues qué padre, ¿no? Que en este día nos reunamos los trabajadores sociales. Creo yo que
tenemos que dignificar la carrera todos los días, salir muy orgullosos a la calle y decir, yo soy trabajador social. No olvidarnos también esa parte de ser empáticos y no trabajar desde la caridad. Creo que justicia social es lo que requiere la sociedad y no caridad. Otra cosa también, hay que generar redes entre nosotros mismos para empoderarnos. Creo que eso es súper importante, estar produciendo conocimiento, escribiendo, sí, pero también actuar afuera en las comunidades, creo que es lo más importante. Gracias, Ana. Vicky. Yo creo que la experiencia profesional te da mucha tela de dónde cortar. Historias puedo compartirles bastantes. Yo creo que a mi vida tenía que haber llegado la serie que ahorita está en Netflix. De verdad. La de Justicia para Gabriel. ¿Por qué tenía que haber llegado? Porque dentro de mi andar profesional he visto, y te dedico estas palabras que te has metido a los centros penitenciarios, he visto tantas omisiones como no tienes idea. He visto a tanta gente inocente pasar por una celda, como también he visto a muchos delincuentes que acaban de asesinar y los he tenido enfrente todavía con sangre, todavía con ropa llena de semen, perdón por las palabras, pero estamos entre profesionistas. Y gente que te dice, a mí, no me importa. ¿A dónde va? Mire que usted va a ir a donde quiera, y con una actitud retadora. Eso es lo que te da, lo que le llamamos el colmillo, ¿no? Y que te dicen, bueno, volviendo a las omisiones, lo dijo muy bien la maestra, llegas a checar una entrada y a esperar a que se termine tu turno para ir. Y cuando yo estudiaba, a mí me queda muy marcado, ¿no? Que los maestros nos decían, ustedes van a trabajar con la comunidad dolida, con la sociedad lastimada. Y vemos que ahora somos más, o sea, que hay más habitantes y pronto nos darán las cifras, ¿no? Las nuevas cifras. Pero cada día son más las personas que llegan a esos lugares. Pero tristemente cada día son menos las personas que son efectivamente, usted lo decía hace un momento, juzgadas. Cada día ves que el poder adquisitivo de una persona es igual a la libertad. Y eso no tiene que pasar. Nosotros somos parte importante en el área jurídica, hablando de mi área. Nosotros somos parte vital. Nosotros somos los ojos de un juez. Nosotros somos quien debemos de ir a ver esa realidad social para ir a decirle a un juez, a un juzgado, esto es lo que pasa. Para que ese juez entonces pueda aplicar una sentencia adecuada a la persona, a lo que merece la persona, ¿en bien de quién? De la persona que fue víctima. Entonces, no podemos omitir tantas cosas, no podemos seguir, hablo de mi área, dormidos o esperando que el otro haga lo que a mí me corresponde hacer. No podemos esperar que el otro llegue a recibir mi guardia y yo le diga que no pasa nada y que no hay pendientes. No, sí hay pendientes. Y también soy ama de casa y también soy madre y también me tengo que ir y también tengo una hora de salida. Con esto no quiero decir que me voy a quedar a cubrir las otras 12 horas porque esa persona necesita que yo esté ahí. No, se supone que para eso está mi otra colega o mi otro colega para seguir, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer? Prepararme. Y de ahí no voy a quitar el dedo del renglón. Vean, les invito a ver esta serie. Revolucionó el mundo de trabajo social en Estados Unidos, nos guste o no. Es un país súper importante, referente para el trabajo social mundial, no solamente de México. Es importante tener bien puesta la camiseta a todas horas. A todas horas. Es importante querer nuestra profesión. Creerte que eres un profesionista. En esas omisiones, en el área penitenciaria, ¿qué ha sucedido? Se dejan a niños, niñas y adolescentes en lugares en donde es un alto riesgo para ellos. Se entregan a niños a familias donde ellos no deben de estar o se mandan a lugares en donde ellos no deben estar.
Y una mala entrevista tuya en el área penitenciaria significa la libertad de una persona. Escúchenme bien, o sea, una mala entrevista significa la libertad. ¿Por qué? Porque en los juzgados, arriba en el área administrativa está el juez y tú abajo estás recibiendo al detenido. Entonces, ¿qué haces? Tú llevas tu valoración y le dices al juez, él está acá abajo así, así. ¿Y qué creen? Son tantos detenidos muchas veces en una guardia que el juez no tiene tiempo de bajar, tener contacto físico con el detenido o la detenida. Entonces, ¿qué sucede? Porque él se basa en tu instrumento. Entonces, yo los invito a ser más conscientes de nuestro trabajo en cualquier área en la que nos encontremos inmersos los trabajadores sociales. Gracias, ¿la maestra Aide? Gracias. Bien, yo lo pensé desde los estudiantes y igual aplica para todos, ¿no? Pero algo que a mí me ha quedado como muy claro a través de estos años es el trabajo en uno mismo. Y no nada más tiene que ver con el trabajo de las actualizaciones profesionales, etcétera, sino el trabajo de uno mismo como persona y cómo miras, cuál es tu mirada hacia ciertas circunstancias, problemáticas, realidades sociales, porque muchas veces tenemos posturas diferentes a las mismas posturas que el trabajo social defiende en algún sentido. Entonces, mi recomendación es trabajar en ustedes mismos, trabajar en uno mismo. No sé si más o menos lo expliqué, pero por ahí va la idea. Nada más. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer la entrega de las constancias para nuestros participantes y damos unos 5 minutos para ustedes si quieren lanzar algún comentario para seguir con nuestro programa académico. La red de estudiantes y egresados de trabajo social en Jalisco en coordinación con Piensa Soluciones en Psicología otorga la presente constancia a la maestra Aide Patrón Chávez por su destacada participación como panelista en este conversatorio magistral sobre trabajo social. Gracias. Continuamos con reconocimiento para la maestra Estela Márquez Aguayo. Bravo, maestra. Por su destacada participación en este conversatorio magistral, los umbrales del trabajo social en las instituciones. La red de estudiantes y egresados de trabajo social en Jalisco, con Piensa Soluciones en Psicología, con la presente constancia a la Ana María Flores Miramontes. A la licenciada María Enríquez Cervantes Míguez. Maestro, muchas gracias. ¿Y todas las del conversatorio? ¿Cómo quieren? ¿Está leyendo? ¿Constancia? Ok.
ahorita, por favor. Continuamos con 5 minutos de intervenciones con ustedes. Si tienen algún comentario para este conversatorio, si no, damos un receso de 10 minutos. Preguntas, regaños. ¿Qué quieren que les digamos? Quejas, sugerencias, algún mensaje. Amigo, esta vez que no te veía. Bueno, yo creo que desde cada uno de su punto de vista de ustedes, tanto en estas preguntas como anteriormente,